Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar dando una enseñanza acerca de los requisitos que deben de reunir los que están liderando dentro de una congregación. Muchas veces nosotros estamos dentro de una iglesia, estamos sirviendo y quizás desconocemos algunos de los requisitos. Por ende, muchas veces se cometen errores por falta de conocimiento, quizás de los líderes que ponen a liderar a otros o cualquier otra cosa puede suceder. Y vamos a estar tomando una base bíblica en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3. Y dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción como con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Esta es una cosa que nosotros debemos de saber entender. Y estos requisitos, hermanos, son bien importantes en la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros deseamos servir en la obra de Dios o en la iglesia, nosotros debemos de estar conscientes cuál es la responsabilidad que nos vamos a acarrear y cómo nosotros vamos a desenvolvernos dentro de la congregación. Ahora, hay varios requisitos y yo quisiera ir mencionando así brevemente cada uno de ellos. Y para eso vamos a ver el versículo 2 del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Quién es un obispo? Un obispo es el máximo líder de la congregación, o sea, el pastor. Obispo le dicen también, en la iglesia católica mencionan esa palabra, pero Pablo aquí también lo menciona. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer, que esta palabra es una palabra que se puede utilizar en cualquier denominación o en cualquier grupo de donde se esté hablando la palabra de Dios. Por ejemplo, otra de las palabras que se puede usar es ser un reverendo. Un reverendo es alguien que predica la palabra de Dios, no como título. Oigan lo que les voy a decir, no como título, ni como, porque el título de pastor solamente el Señor lo puede dar, solamente el Señor. Y para eso es que deben de estar estos requisitos. Y esto va también relacionado con los diáconos, con los líderes dentro de la iglesia. Y lo voy a hablar en general. Y dice más adelante, que sea irreprensible. O sea, que no vaya a haber nada que lo puedan señalar cuando él comience a desempeñar la responsabilidad como líder o como pastor dentro de una iglesia. Y dice así, dice la primera parte, marido de una sola mujer. Sí, sabemos nosotros que el pastor debe de ser esposo de una sola mujer. Ahora, literalmente se puede entender de esa manera, pero si nosotros ya lo profundizamos y lo llevamos directamente a lo que concierne a través de la palabra de Dios, cuando se refiere a hombre de una sola mujer,
esto significa de que no esté casado 2 veces, ni 3 veces, ni mucho menos más. Esto significa de que no hayan evidencias que solo tiene una esposa, porque pueden haber evidencias y las evidencias más relevantes son los hijos. Ahora, si un pastor tiene hijos por fuera, ¿con cómo le va a decir a su congregación? Sea fiel a su esposa, no ande dejando regados sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí está el detalle. Entonces, muchas veces y actualmente es tanta la apostasía que hay dentro de las congregaciones que se permite todo eso. Es más, no es que se permita, sino que los pastores se ponen ellos solos porque no hay nadie quien les diga que no puede ser pastor o líder dentro de una iglesia. Y quizás pueda haber que sea un líder de la iglesia, que no sea directamente un pastor, pero debe de haber alguien que le diga, no, usted no puede, porque usted está en esta condición. Y cuando nosotros decimos estas cosas, estas personas o estos hermanos se vuelven tan, pero tan rebeldes y, y hacen tantas cosas, hablan tantas cosas que solamente ellos y Dios los puede juzgar. Así es que debemos de tener mucho cuidado con eso. La otra parte dice, sobrio. Sobrio no es otra cosa más que saber tener un razonamiento adecuado con relación a lo que es la congregación, al compromiso que va a tener, la responsabilidad que representa el ser líder de una congregación. Son cosas y requisitos que el mismo Señor lo demanda a cada uno de aquellos que queremos servir dentro de una congregación. Entonces, nosotros debemos de ser irreprensibles. Nadie nos puede señalar, usted ha hecho esto, usted ha hecho lo otro. Se pueden cometer errores, pero no errores de esa índole, como dice, marido de una sola mujer, sobrio. Y dice, prudente. Muchos líderes dentro de las congregaciones son imprudentes. No saben cómo van a ofender al pueblo de Dios. No saben que al ofender al pueblo de Dios ofenden también al Señor. Tienen una forma de decir las cosas que no les importa qué magnitud de daño le van a hacer a las personas. Son imprudentes. No tienen este requisito de tener prudencia en su vida. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con esas cosas. Nosotros debemos de presentarnos bien delante de Dios. Y dice la otra palabra, decoroso. Y esto, hermanos, va con los varones y con las mujeres. Decoroso. La presencia de un líder dentro de la congregación debe de ser lo más honesta posible. Debe de presentarse bien. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente los está viendo. Y si nosotros queremos dar un buen ejemplo, debemos de presentarnos decorosamente frente a la congregación. Y si nos ven a través de las redes sociales, mucho más con eso, porque así van a tener un buen concepto de los que están allí. Ahora, no solamente es apariencia, no, hermano, sino que también debe de venir del corazón, debe de venir de lo más profundo de nuestra vida para poder tener algo especial en cada uno de nosotros para que Dios comience a obrar como debe de obrar en la vida de todo creyente. Hospedador, debemos de saber hospedar. Muchas veces hay hermanos que necesitan quizás que
que uno los hospede, que les dé por lo menos un plato de comida en su casa. Y cuando habla de hospedador, se refiere a las casas. Entonces, ahora, también nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso, porque hay muchos creyentes que se aprovechan de esa situación. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, saber tener la sabiduría necesaria para poder decir o ser hospedador como el Señor quiere. Apto para enseñar. Si yo soy un líder dentro de la iglesia, también debo de ser apto para enseñar. Debo de estar apto para poder dar una enseñanza. Y voy a referirme a esto. Imagínese, ¿qué tal si yo soy mentiroso o chambroso o levantador de calumnias o manipulador? ¿Cómo yo les voy a decir a los hermanos que no lo hagan? Claro que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si yo les doy un mal ejemplo, ellos también van a caminar de esa manera, creyendo que están haciendo bien las cosas. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado con todo eso. Dios siempre obrará maravillosamente en nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos esas cualidades de saber enseñar, predicar con el ejemplo. En el verso 3 dice, no dado al vino. Esto se refiere con los líderes que de escondida toman, que de escondida fuman, que de escondida hacen cosas que no tienen que hacer. A eso se refiere, no dado al vino. Porque muchos, hoy en este tiempo, hermanos, muchas congregaciones es saliendo del servicio y se van a celebrar, a comer, o si se van a ver algún partido que no deberían de estar allí, empiezan ahí a tomar por lo menos una cerveza y ahí están. Entonces, ese es un grave error. Por eso los líderes deben de dar un buen ejemplo, deben de ser personas que se puede decir que están bien con el Señor, no pendenciero, dice. Imagínese, ¿qué tal si yo me pongo a provocar a un hermano para pelear o para que diga cosas que no tiene que decir y yo me pongo a decir algo o echar a pelear a otro o decir, no, es que él no tenía que decir eso o es que ella no tenía que decir eso, usted no se deje, usted hágalo. No se tiene que hacer eso, porque si no, vamos a caer en este problema, que vamos a ser pendencieros y echar a pelear o a discutir a alguien. Esa es una forma de manipular a los hijos de Dios o decirles, no, no lo haga, usted haga lo que usted quiera. Esa es manipulación y eso lo lleva a ser personas o creyentes pendencieros. Así es que mucho cuidado con todo eso. Nosotros debemos de tener esa delicadeza para que Dios obre en cada uno de nosotros. Y dice la otra parte, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, dentro de las congregaciones, hermano, hay tantas cosas que se dan, ganancias deshonestas. Yo digo una cosa porque me conviene. ¿Por qué? Porque voy a sacar una ganancia deshonesta del otro. Entonces, no debemos de impulsar a aquellos que tal vez están haciendo las cosas de una manera bien delante de Dios y nosotros los provocamos a que sean codiciosos, a que sean ávaros, y ese es un pecado que está en la vida de aquellos líderes que impulsan a otros a cometer estos errores. Dice más adelante, sino amable, dice. La amabilidad, hermano, no debe de ser solo con las mujeres. La amabilidad debe de ser con todos los hermanos, no importa la edad, no importa si son jóvenes, si son ancianos, si son de mediana edad, pero uno, si son hombres, todo debe de ser amable con cada uno de ellos, porque si uno no es amable, entonces, ¿cómo vamos a predicar el amor del Señor?
¿En qué nivel vamos a estar si nosotros no somos amables con los miembros de la congregación y si es posible con alguien que es nuevo dentro de la iglesia? Imagínense, muchas veces ni nos acercamos a saludarlos, solo los miramos como que si fueran animales raros, los quedamos viendo y los vemos de pies a cabeza, cuando no debe de ser eso. El creyente amable se acerca y le da un buen saludo. Dios lo bendiga, hermano. Bienvenido a la casa de Dios. Lo esperamos. Eso es lo que debe de existir en la vida de todo creyente. Apacible, dice. Debe de ser, si hay un pleito o una riña, nosotros debemos de tratar de calmar la situación. Como dice un dicho por ahí, no echarle más leña al fuego. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Dios está obrando de una manera especial en cada vida, en cada corazón, siempre y cuando nosotros somos apacibles. No ávaros, dice. La avaricia es mala. Nosotros debemos de depender. Dice la palabra de Dios en Mateo, dice, joven fui, dice, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, basémonos en esa palabra, que Dios nos va a bendecir maravillosamente. ¿Por qué? Porque no vamos a ser ávaros. Vamos a depender de Dios por fe. El Señor nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Que gobierne bien su casa. Los hijos, hermanos, los hijos y las esposas también. Y muchas veces nosotros los hombres no gobernamos bien la casa. Hay hijos rebeldes. Claro, los hijos me refiero yo cuando son menores de edad. Pero si ya son mayores, ya salieron de sus manos, ya esa es otra cosa. Solamente nos toca estar intercediendo por ellos. Pero si son menores de edad y viven con nosotros, nosotros debemos de guiarlos por un buen camino, saberlos aconsejar, saberles señalar entre lo bueno y lo malo para que ellos vayan aprendiendo y no permitirles ninguna cosa que vaya a empañar la relación que hay entre los padres y Dios. Dios siempre va a ministrar nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos de gobernar bien nuestra casa, que tenga a sus hijos en sujeción, dice, con toda honestidad. Todos nosotros necesitamos tener a nuestros hijos tranquilos, honestos, sirviendo dentro de la iglesia, que sean servidores de Dios, que vivan una vida consagrada para Él, que sean temerosos a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, estos requisitos aplican, como dije yo anteriormente, también para el diaconado. Mucho cuidado, nosotros debemos de analizar bien estas cosas, porque tantas situaciones que se dan hoy en día en las congregaciones, hermano, y es porque la apostasía gobierna dentro de las iglesias y no importa la condición de los líderes, ni mucho menos la condición del pueblo que ha sido quizás redimido por la sangre de Cristo y no está siendo instruido bien con la palabra de Dios. Por eso yo les animo en esta hora. Meditemos en esta palabra. Meditemos que Dios nos va a bendecir de una forma maravillosa, siempre y cuando nosotros somos administradores de la palabra de Dios, porque estos requisitos deben de estar en todos los creyentes, no solamente en los líderes, sino que en todos, porque de esa manera es como el Espíritu de Dios se va a manifestar en sus vidas, como Dios va a bendecirlos de una manera especial, porque solamente de esa forma es que nosotros vamos a lograr tener la victoria en el Señor. Les animo en esta hora que meditemos en esta palabra, en esta enseñanza. Brevemente ha llegado esta palabra
a sus corazones, pero que haga un impacto sobrenatural en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, yo se lo ruego a Él. Gracias. Que Dios les bendiga.